Casa Verde, muy bienvenido a Punto de Enlace de Radio Exterior. Buenos días, muchas gracias, encantado. Bueno, lo primero, ¿qué es la salud cerebral? La salud cerebral, en definitiva, es tener un cerebro sano, un cerebro que ejerce bien sus funciones. ¿Y cuáles son las funciones del cerebro? Pues al final el cerebro es el órgano más complejo que tenemos, ¿no? Pesa poco, pesa 1 kilo, 300 gramos, y sin embargo consume el 30% de nuestra energía. Y la consume a través de la información que recibe de sus más de 100.000 millones, y digo 100.000 millones de neuronas, que reciben información del exterior y la transforman en órdenes que nosotros damos para adaptarnos mejor al exterior. Ese proceso de adaptación, ese proceso de respuesta, es lo que nos determina un cerebro sano del que no lo es. El cerebro sano tiene la suficiente energía, las suficientes reservas y el suficiente lenguaje que se llama sinapsis entre las neuronas para responder adecuadamente a esos estímulos externos, de forma que mejore nuestra posibilidad de ser y estar en el mundo. En definitiva, un cerebro es la forma en la que pensamos, en la que aprendemos, en la que nos movemos, en la forma en que nos comportamos. Estamos ahora... Sí, adelante. No, le escucho. Estamos le decía, en un momento de mucho calor en el país y, bueno, de hecho, en una ola de calor, y desde luego esto afecta a todo nuestro organismo. Le voy a preguntar por el cerebro, ¿cómo nos afecta estas altas temperaturas? Bueno, estas altas temperaturas consumen también energía y nos afectan, nos hacen más torpes, estamos más cansados. Todo el estímulo que recibimos del exterior, que es en definitiva el que se traduce en órdenes motoras, que es como funciona el cerebro, de alguna manera puede ralentizarse, puede hacernos más torpes, y estoy hablando en circunstancias normales, no en circunstancias de aquellas personas que a través de una deshidratación pueden poner en peligro su vida, sin duda alguna. Uh-huh. Desde luego, le voy a preguntar, es necesario rehidratarse bien, ¿no? Porque esto también, el cerebro consume esa cantidad de agua y energía, como está diciendo. Claro, indudablemente, ¿no? La hidratación es absolutamente clave. Necesitamos el organismo, a través de una buena hidratación y una buena alimentación adecuada, es la que se transforma en la energía que el cerebro necesita para vivir. Claro. El lema de este año, lo decíamos, del Día Mundial del Cerebro, es salud cerebral para todos. Díganos, ¿qué enfermedades son las más comunes en el cerebro? Bien, tenemos enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, que son bien conocidas, como puede ser el Alzheimer, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica o el Parkinson, ¿no? También existen alteraciones genéticas que ya venimos desde el origen con esa alteración que produce una enfermedad, como puede ser una alteración, como puede ser un síndrome de Down, ¿no? Hay también enfermedades infecciosas, las meningitis o tumores, ¿no? Hay traumatismos craneoencefálicos, golpes en el cerebro que nos afectan. Y últimamente, y digo últimamente, pero son ya de años y la cosa va creciendo, hay una enfermedad que se llama ictus. Para muchos el ictus es la enfermedad del siglo XXI. Es una enfermedad que la llaman en algunos casos ya casi pandemia. En los últimos 15 años se ha incrementado un 30% y se espera otro 30% de incremento para los próximos 20 años. En concreto, en España, todos los años hay 120.000 altas hospitalarias por ictus. Sí, me parece que se ha cortado la comunicación.
Sí, ¿me oye? Sí, no, le oímos, sí, pensé que se había cortado. Estaba diciendo del ictus que ya casi se podría considerar una pandemia, es la enfermedad del siglo XXI, que se ha incrementado un 30% en las últimas décadas. ¿A qué se debe este aumento? Se debe fundamentalmente a nuestro estilo de vida y se debe fundamentalmente a que no trabajamos en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud. Eso es un gran fallo de nuestro sistema, un sistema que está excesivamente, hablo del Sistema Nacional de Salud, excesivamente centrado en la fase aguda, pero no trabaja tanto la fase de promoción de la salud y las fases posagudas. Por darle un dato, el 80% de los factores de riesgo que conducen a un ictus son evitables. Podemos evitarlos si cambiamos nuestros hábitos de vida, si nos cuidamos más, si nos vigilamos mejor. Y esto debemos hacerlo, porque no solamente estamos hablando de un problema de salud, sino también de un problema de carga del Sistema Nacional de Salud que debemos de evitar, como digo, con esos buenos hábitos de vida que en un 80%, repito, son evitables y están en nuestras manos. Bueno, pues de ello quería hablar básicamente porque desde luego tener una salud cerebral sana, y he empezado diciéndolo en la portada, vamos a ver qué ventajas tiene para la salud de nuestro cerebro y, por supuesto, para nuestra salud, porque es un órgano vital, como bien usted ha dicho. ¿Qué enfermedades cerebrales se pueden evitar o prevenir? Dice que los ictus, si no lo he oído mal, en un 80% se pueden prevenir, pero bueno, supongo que hablamos de otras muchas enfermedades cerebrales también que se pueden prevenir y tratar. Bueno, hay algunas que sí y hay otras que no, ¿no? Una enfermedad como es una alteración genética, venimos ya con ella encima, ¿no? Estamos trabajando porque el cerebro es un órgano que aún necesitamos descubrir muchas de sus funciones y hay enfermedades que hoy por hoy no tienen solución, como es el Alzheimer o como es el Parkinson. Sí que ya podemos hoy ya hacer dos cosas. Primero, retrasar sus efectos, retrasar su aparición con hábitos y con medicación. Y estamos trabajando en la posibilidad, aún no encontrada, de sanar esa enfermedad, ¿no? Esas degeneraciones, si se producen, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos y en cuanto notemos síntomas de esas características, poder trabajar en su retraso y en la aparición de ellas. Para ello, al final, también, no solamente ante las enfermedades, sino ante mantener una buena salud en el cerebro, un cerebro sano, lo que tenemos que hacer es tener buenos hábitos de vida y también hacer gimnasia cerebral. Eso es muy importante. Bueno, pues vamos a hablar de ello, si le parece, de esos hábitos buenos de vida y de esa gimnasia cerebral. Si le parece, empezamos por lo último, por la gimnasia cerebral. Bien, pues la gimnasia cerebral es, poner al cerebro a trabajar, poner al cerebro a hacer sus funciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, pues, por ejemplo, oyendo música, leyendo, actividades que pongan al cerebro a pensar, a hacer ejercicio. Y es muy importante, sobre todo, trabajar en actividades nuevas. Imaginen, pues no hacemos crucigramas, pues hacer crucigramas es muy sano. O, por ejemplo, una actividad muy sana es poder viajar a una ciudad, a pueblos que no conocemos, estudiar su cultura, estudiar sus edificios, sus monumentos. Todo eso hace como actividad nueva que el cerebro se ponga a trabajar, a hacer gimnasia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es, primero, que el deterioro, el proceso de envejecimiento del cerebro, como de cualquier otro órgano del ser humano, se alarga en el tiempo.
E incluso podemos tener más reserva neuronal, que ante una enfermedad como un traumatismo o como un ictus pueda luego trabajar más rápido en una función que hace el cerebro que se llama plasticidad, que es recuperar funciones perdidas como consecuencia de esa enfermedad, por otra parte del cerebro que es sana, que está sana, ¿no? Tener ese cerebro en esa condición óptima nos va a ayudar, primero, a envejecer bien y, segundo, a responder bien ante una circunstancia adversa o una enfermedad. Bueno, pues además de esta gimnasia cerebral que recomienda usted, por supuesto, poniendo el foco en esa actividad nueva que nos haga tener interés, ¿no? Y ejercitar ese músculo, ¿no? Para tener un cerebro más joven, o por lo menos no llegar a un envejecimiento precoz. Pero también vamos a hablar de esos hábitos saludables de vida que usted mencionaba, y si le parece, pues no sé, empezamos hablando de nutrición y salud cerebral. ¿Qué alimentos son buenos y cuáles son los perjudiciales para el cerebro? En primer lugar, es importante saber que las neuronas no pueden convertir las grasas o las proteínas en energía. Tenemos que facilitarle al cerebro directamente glucosa para que pueda vivir y pueda trabajar. Por tanto, tomar alimentos con glucosa es absolutamente vital para el cerebro. ¿Cuáles son? Bueno, pues son los cereales, son las legumbres, son las frutas o los vegetales. Absolutamente clave, diariamente tenemos que tomar, y estamos abandonando algunas de ellas o consumiendo en menor medida, como pueden ser las frutas o las legumbres, ¿no? Luego es importante el omega 3 para el cerebro, ácidos grasos, y ahí los encontramos en los pescados azules y en los frutos secos. Y también necesitamos vitaminas, la B, la C. Ahí las encontramos en la fruta, naranjas, limones, necesitamos magnesio. Todos estos alimentos, todas estas vitaminas son absolutamente claves para poder permitir el desarrollo de ese gran consumo de energía que está en torno al 30%, como decíamos al principio, ¿no? Por lo que está contando usted, desde luego la dieta mediterránea sería buenísima para mantener ese cerebro sano, con un bienestar y tenerlo joven, ¿no? Mantenerlo joven. Sin embargo, es verdad que estamos abandonando esa dieta mediterránea por otra, más comida procesada, o quizá por la falta de tiempo, o más carnes rojas. No sé qué piensa usted al respecto. Y además esto está relacionado también, me imagino, con enfermedades como el ictus. Totalmente cierto. Y lo ha dicho usted en un momento determinado. Tenemos poco tiempo para cuidar de la alimentación. Y eso está produciendo, incluso en nuestros niños, un incremento de la obesidad, un incremento en la mala calidad de vida. Esos alimentos procesados rápidos que le podemos dar a nuestros niños, que lo hacemos porque muchas veces no tenemos el tiempo suficiente, son malos alimentos, son malos hábitos. Necesitamos potenciar esa dieta mediterránea, necesitamos tomar legumbres, frutas y cereales. No debemos abandonar esos hábitos que son absolutamente claves para un cerebro sano y también para evitar enfermedades como el ictus, que es uno de los factores de